Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando al lugar donde se supone, según la tradición, Lidia fue la primera convertida y bautizada. Así que estamos llegando al río, al lugar donde Lidia se bautizó, la primera convertida de esta parte del mundo. Filipos está localizada a 9 millas, 14 kilómetros al noroccidente del puerto de Kavala. La carretera que los conectaba es el famoso camino, la Vía Egnatia, camino de 3 metros de ancho y en algunas ocasiones 6 metros. Te llevaba del puerto de Neápolis a la ciudad de Filipos. Esto lo vemos en el libro de Hechos 16:2. Una vez que Pablo llega a Filipos, que era una ciudad fundada por Filipo II de Macedonia, este era el papá de Alejandro el Grande, se convirtió en una colonia romana. Era una colonia para veteranos del ejército después de la horrorosa batalla de Filipos en el 42 a.C. Así que en su mayoría en esta ciudad eran familias de soldados romanos. Y como era costumbre de Pablo, buscaba a los suyos para congregarse, y hacia la comunidad judía serían tal vez los primeros en recibir el mensaje de Jesús. Sin embargo, aquí en Filipos encontramos que no había una sinagoga para ese tiempo, y las personas que se juntaban, por lo regular mujeres, se reunían en las afueras en un arroyo para orar a las afueras de la ciudad. Y de acuerdo con el relato de Hechos, encontramos a la primera persona convertida, una persona europea y bautizada, y era una mujer que se llamaba Lidia. Y al parecer tenía una buena posición económica, pues era comerciante. Eso lo vemos en Hechos 16:14. Resulta interesante que tal vez yo tenía la idea que literalmente el arroyo estaba apenas saliendo de la ciudad, pero en realidad está a un par de kilómetros a las afueras de la ciudad, así que tuvieron que caminar, lo más probable, un buen rato. Otra cosa que me llama la atención es ver las montañas que rodeaban el arroyo, todo el paraje, lo que el apóstol Pablo y Silas pudieron contemplar en ese tiempo. Así que esta gran nación de Grecia, rica en herencia cultural y patrimonio mundial, realmente su cambio comenzó en este lugar, en este arroyo, con la primera persona convertida. Y ahora en la actualidad, el 98% de la nación es considerada se consideran cristianos ortodoxos griegos. Bueno, estamos en una parte, en un teatro construido por los griegos, pero después utilizado por los romanos. Estamos aquí en Filipos. Si quieres que les enseño, esta es la parte del teatro. Estamos hasta arriba, que tenía como para 2,000 personas. Después se usó para espectáculos de los romanos, donde había luchas. Así que déjenme les enseño. El teatro helenístico es uno de los edificios más antiguos de Filipos. Fue construido en el siglo IV a.C. y en este teatro había conciertos, había puestas en escenas, era para entretenimiento del pueblo. Fue construido en el tiempo de Philip II el Grande, y después fue restaurado y fue tomado por los romanos en el siglo II para servir de arena para los gladiadores. Albergaba a más de 2,000 personas. It was probably goddess Nike. Nike means victory in Greek. So you see some names, Dione and other names, they're all written in the 4th century before Christ, exactly in the same alphabet that we use today in Greece.
So this means that they used exactly the same alphabet here in Macedonia in the 4th century before Christ, which is really important. The other small arch that you saw behind was the entrance for the actors who went to the stage. So this was the entrance for the spectators, for the people who wanted to come and visit the theater. Bueno, pues vamos a entrar en el lugar donde fueran las prisiones de los romanos, donde probablemente el apóstol Pablo estuvo. Es interesante todo esto. Cambia un poquito la perspectiva de cómo uno se lo imagina. Imaginémonos por un instante que este lugar tiene puertas inviolables y que los prisioneros están amarrados al piso, con sus piernas abiertas, sus manos atadas, pero no taparon sus bocas. Así que Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que alabaron toda la noche a Dios, hasta que de pronto un gran terremoto se hizo sentir y se abren los candados, las cadenas caen y las puertas se abren. Qué emocionante es estar en el lugar donde fue el epicentro del poder de Dios, donde un carcelero junto con su familia se convirtió a Jesús y fueron bautizados. The church. And there was another structure which was underneath the early Christian church. It was a Roman cistern. And according to tradition, this Roman cistern was the place where Apostle Paul was imprisoned. And what did the Christians do when they came and built the church? They incorporated this prison and they used it as a chapel during the early Christian ages. So Apostle Paul's prison was used as a chapel in the early Christian ages. Estos son los vestigios del centro de la ciudad de Filipos. Este es el foro en primer plano. Este era el mercado. Al fondo tenemos a la Basílica B. La Vía Egnatia, los romanos pavimentaron en el siglo II a.C. cerca de 450 millas o más, 725 kilómetros de longitud y en algunos lugares más de 20 pies de ancho o 6 metros de ancho, estableciendo así el principal corredor de comunicación desde Roma hasta sus provincias orientales. La primera iglesia atestiguada en la ciudad es de tamaño modesto y corresponde probablemente al origen de una casa de oración. Esta es llamada la Basílica de Pablo, identificada por una inscripción en el pavimento de mosaico y esta inscripción data hacia el año 343 después de Cristo, por la mención del obispo Porfirio, cuya presencia está atestiguada en el. Después de este emocionante día, donde conocimos toda la historia de esta ciudad de Filipos, regresamos a nuestro hotel en la ciudad de Tesalónica y regresamos a conocer y a seguir caminando sobre estos hermosos